Imagina esto. Manejas de madrugada. A la derecha, el cementerio. La radio chisporrotea con voces que no conoces. A las 2:17 el reloj del tablero se queda quieto. En el maizal aparecen siluetas que no brillan, apenas reflejan. Una pregunta corta te muerde la respiración. Si escuchas tu nombre desde la zanja, ¿respondes? ¿O cuentas hasta 3? ¿Y sigues? Aquí el terror no grita, negocia. Quédate, porque en los próximos minutos vas a aprender 3 reglas de madrugada que separan una simple anécdota de carretera de un relato de horror que se pega a la ropa. Lo que vas a oír es simple y contrario a lo aprendido. Mirar menos te salva, callar te protege, y el motor encendido es un rezo que la noche entiende. No tienes que creer en lo sobrenatural para sentirlo, basta una silueta en paralelo y un susto exacto para volverlo todo sombrío. Esto no es cuento gratuito, es un mapa para cruzar el borde donde el mal cobra peaje con migas, tierra húmeda en el abrigo, uñas con polvo viejo, radios que aprenden a susurrar. Si alguna vez sentiste la angustia de un camino que mira de vuelta, esta historia es tuya. Vamos sin adornos, reglas de madrugada, una camioneta panza arriba, un cuerpo con alguien menos y el frío que regresa con él. No prometo consuelo, prometo claridad. Y al final, tú decidirás si fueron asombros o gente condenada que sigue esperando junto al camino. En Santa Valeria nadie dice «tengo miedo», dicen «respeta la hora». A partir de las 2:17, el tramo junto al cementerio se vuelve sombrío de un modo que no aparece en los mapas. Emiliano lo sabe desde niño. Faros que se apagan solos, un bulto que cruza sin ruido, relatos de horror contados sin heroísmos. No es folclore barato, es protocolo de supervivencia. Y las reglas son tan simples como un rezo que huele a gasolina y angustia. Primera regla, no mirar de frente. Si algo se pone a tu altura, lo ves de reojo y sigues. El terror se alimenta del contacto total. Segunda, no decir nombres, ni de vivos ni de muertos, porque en lo sobrenatural, nombrar es abrir la puerta. Tercera, no detener el motor. El horror empieza donde el carro se queda mudo. 3 líneas rectas contra el mal que se esconde detrás de los cipreses. Fácil de recordar, difícil de cumplir cuando el susto te muerde la nuca. A esa hora el asfalto suda humedad y el parabrisas se empaña por dentro como si la noche respirara desde el tablero. Emiliano maneja con los dedos fríos, bordea la reja oxidada del camposanto, sin asombro, todavía. La radio escupe voces viejas que no son locutores, parecen relatos de horror repetidos por alguien sin boca. Él no mira de frente. No mires, no nombres, no pares, murmurando una contraseña contra lo sombrío. El pueblo lo asume. Quien rompe una regla no siempre muere, pero vuelve distinto, con el miedo pegado a la ropa. Por eso los viejos preparan el trayecto como quien prepara un velorio, tanque lleno, cruceta a mano, espejos ajustados. Y aún así, hay noches en que la silueta decide ponerse a tu lado y avanzar en paralelo, solo para oler tu angustia. Emiliano siente el volante leve y juraría que la curva de adelante nunca fue tan cerrada. Unos metros después, el camino le guarda una imagen inmóvil que no debería estar allí. La encontraron antes del amanecer, panza arriba, cruzando media zanja como un animal cansado. Lo sombrío del camino hacía parecer que dormía, pero el terror estaba en el silencio, ni gritos ni claxon, solo carretera con olor a metal frío, susto sin ruido, horror sin testigos. El viento movía el maizal como si contaran relatos de horror en voz baja. Detalle 1. El vidrio tenía rocío por dentro, como si alguien respirara allí todavía. Condensación lenta, círculos en el parabrisas, lo sobrenatural metido en lo doméstico. Detalle 2. La radio chisporroteaba a intervalos, un zumbido viejo masticando palabras rotas. Detalle 3. El reloj del tablero detenido exacto a las 2:17.
3 golpes de realidad contra el mal que no deja huella. Emiliano se acercó despacio, con miedo en la lengua y angustia en el pecho, como tragando un clavo. No había bulto visible, pero el aire pesaba como antes de tormenta. La carrocería devolvía la reja del cementerio en 1000 pedazos. Un sombrero aplastado bajo la llanta trasera parecía mirar al cielo. Nadie hablaba. Aquí nombrar es invitar, e invitar es abrir la casa a la asombración. Por dentro los asientos seguían tibios, el cinturón del conductor cortado a mordiscos de nervio. Una bufanda atrapada en la puerta susurraba con cada brisa. En la alfombra, migas de galleta y una cajita de fósforos, como si la noche cobrara peaje. La radio insiste, relatos de horror en estática. Y de pronto Emiliano nota algo peor que el choque. El aire huele a cuerpo, pero a cuerpo con alguien menos, como si a una respiración le faltara cierre y viniera el siguiente capítulo a cobrarse su parte. Emiliano siente que el aire entra, pero no completa. Es una respiración cortada, el pecho como hueco, una cueva donde el miedo hace eco. El terror no impone gritos, pesa como cobija húmeda. La garganta pide aire y recibe migas, el aliento se parte a la mitad. En el parabrisas, lo sobrenatural deja vaho que parece escribir relatos de horror con dedo frío. Se asoma por la ventanilla rota y el silencio sombrío tiene textura, áspera, como pared sin pintar. Siente el latido en los dedos, no en el pecho, el horror se mudó de sitio. Cada bocanada es un préstamo impagable. La silueta no aparece, pero su ausencia ocupa demasiado espacio. Hay angustia en cada segundo que se queda sin cierre. Una idea se forma. Aquí falta alguien, no porque haya muerto, sino porque se despegó de sí mismo. El cuerpo quedó con alguien menos, como abrigo sin relleno. El aliento sale en tiras, no en columna. No hay medicina que explique esto sin romperlo. El mal se reconoce en lo cotidiano, piel erizada, lengua dormida, oído atento a una respiración que nunca llega entera. Relatos de horror que el cuerpo cuenta sin palabras. Emiliano toca su propio esternón y lo siente hueco, como caja que perdió molde. Intuye que lo sobrenatural cobra en partes. Primero el aliento, luego el nombre, al final la ropa. Por eso mira el asiento trasero, una chamarra doblada, un suéter sobre el respaldo, la bufanda atrapada. Algo tira desde lo sombrío, pidiendo forma. A lo lejos, el viento susurra. Para encontrar lo que falta, hay que vestir de vuelta lo que la noche desvistió. En Santa Valeria dicen que cuando el miedo te deja sombrío y con alguien menos, hay que vestir de nuevo lo que la noche quitó. No es brujería ruidosa, es lógica vieja. La ropa es molde, el cuerpo cera tibia. Si lo sobrenatural te desarma, reconstruyes la silueta con tela. Emiliano recuerda los relatos de horror de su abuela, dichos sin aspaviento. Vístelo y sabrá dónde regresar su aliento. Paso 1. La camisa. Está caída entre los pedales, húmeda por dentro, fría por fuera. La sacude con manos que tiemblan de angustia, como espantando una asombración pegada a las costuras. No pronuncia nombres, regla sagrada. Respira a medias. El terror no se va, pero se ordena. Vuelve a abotonar, botón por botón, cerrando grietas por donde se fuga el aire. Paso 2. El suéter del asiento trasero. Lo pasa por los hombros con cuidado, sin susto brusco, sintiendo cómo el tejido recuerda el peso. La lógica simbólica es clara. Vestir es encajar. El mal confunde, la ropa reconoce. La silueta que no se ve retrocede un palmo cuando el contorno gana forma. Paso 3. La bufanda atrapada en la puerta, anudada sin apretar, para enseñarle el camino a la respiración perdida. Último detalle. Las botas. Las endereza, las alinea bajo el chasis como si el suelo fuera un mapa. El horror aprende por imitación. Hay que mostrarle la forma correcta. Emiliano alisa las mangas, palmea los bolsillos vacíos y en ese gesto sencillo,
La cabina se llena de un silencio con borde. Falta algo aún, sí, pero el molde ya está de pie. Al levantar la vista, más allá de la zanja, los cultivos agitan sombras largas, siluetas que parecen observar cómo la forma reclama a su dueño. A la orilla del maizal, el mundo se vuelve sombrío como agua quieta. Emiliano distingue figuras altas, sin rostro, paradas entre las hileras como postes que observan. No hacen ruido, no piden paso, solo acompañan en paralelo, copiando el ritmo del motor. El terror aquí no grita, calcula. Los viejos relatos de horror juraban que ellos no caminan, te miden. Cuando el faro roza las hojas, los ojos no brillan, reflejan como vidrio húmedo que devuelve tu propio miedo. Son espejos malcriados de lo sobrenatural, parpadeando sin párpados. Acompañan la camioneta panza arriba con paciencia vieja, aguardando que alguien rompa una regla. El susto llega tarde, como trueno sin rayo. En el pecho de Emiliano la angustia aprende a contar hasta 3. No hay taxonomía, no hay nombres de monstruos, sería halagarlos. Las siluetas se quedan medio cuerpo dentro del cultivo y medio fuera, como si el mal no necesitara cruzar completo para tocarte. Si él acelera, ellos aceleran. Si frena, se detienen lo justo para que el bulto del medio se pegue a la vista de reojo. El horror es exacto, siempre a la misma distancia, siempre respirando lo suficiente para empañar por dentro. Emiliano no habla, sabe que nombrar es invitar asombración a cenar. Piensa en líneas rectas, en reglas, en relatos de horror que recomiendan no mirar de frente. Aún así, siente que le falta aire otra vez, como si una parte suya siguiera afuera, olvidada en la hierba. Entonces recuerda lo que hacen las familias prudentes cuando el camino mira de vuelta, una negociación silenciosa, sin rezos largos ni luces apagadas, apenas un peaje. En Santa Valeria nadie presume valentía, presumen prudencia. Cuando el terror se planta al borde del camino y lo sobrenatural te observa en paralelo, se hace lo de siempre, dejar algo para llevar otra cosa. Sin misa ni campanas, solo un gesto claro. Emiliano abre la guantera con miedo manso, respira ese sombrío que pesa en los dientes. Sabe que el horror entiende economía simple. Primero, dulces. Una bolsa pequeña, abierta con dedos que tiemblan de angustia. Los coloca en la línea blanca, uno a uno, sin susto brusco. Luego, galletas envueltas, trocadas como si comprara paso seguro. Por último, tabaco, no para fumar, sino para que el bulto sin boca recuerde el ritual de los viejos. 3 cosas a cambio de dejar pasar el aliento que falta. La regla es silenciosa, no hablar, no mirar de frente, no apagar el motor. Con la izquierda sostiene el volante, con la derecha ofrece el pequeño peaje, como quien acomoda flores sin decir para quién. El mal no necesita discursos, entiende geometrías. Un paquetito cae, rueda, se detiene justo donde la sombra se dobla. La noche sin rostro no brilla, refleja. El aire cambia apenas, no perfume, no milagro. Una asombración que se retira a medio paso. En la cabina, el miedo baja de grito a murmullo. El pecho hueco se llena 1 centímetro más, y aunque nadie habla, algo queda pactado. Yo dejo esto, tú me devuelves lo que falta. A veces el pago no alcanza y entonces hay que marcar presencia con lo único que ancla más que la tela o el tabaco, el nombre que amarra y llama a los suyos de vuelta. Cuando la noche te quiere disolver, lo único que no se le escapa es el nombre. Emiliano lo sabe por los relatos de horror de su abuela. Di su nombre bajito, sin susto, y deja que lo sobrenatural te escuche. No es rezo, es estaca. En un lugar sombrío, el terror es corriente que arrastra. Un nombre bien dicho la rompe. Lo repite 2 veces, con una pausa en medio, como quien clava 2 clavos en madera mojada. Ah, no lo diremos. Y el aire hace un pequeño hoyo. Luego otra vez, más firme, para que el mal entienda que aquí hay dueño.
No hay grito, apenas voz templada, angustia domada, una vela de aliento. El bulto del maizal observa, sin brillo, pero reflejando algo parecido al respeto. La tercera repetición cierra el círculo. Decir el nombre amarra el borde del cuerpo con el borde de la noche, como coser una respiración suelta. Emiliano siente que el pecho hueco encaja otro medio centímetro. El horror no se va, pero pierde dientes, y en la radio el chisporroteo baja a susurro, como si alguien dijera, ya casi. No hay fuegos ni santos, solo un hilo tibio que regresa. El nombre trae consigo un rastro de camino, una ruta invisible desde el cementerio hasta el asiento del conductor. A veces vuelve con algo pegado, polvo viejo, humedad de zanja, besos fríos de lo sobrenatural. Emiliano se prepara. Si él regresa, no volverá solo. Vendrá el frío con él, obediente, ensuciando ropa y uñas con la paciencia del terror. Cuando el nombre termina de amarrar, entra primero el frío. No invierno común, sino sombrío pegado por dentro del cuello. La cabina baja 1 grado por palabra, como si lo sobrenatural cobrara en temperatura. El miedo se ordena, el terror se sienta en el asiento del copiloto sin hacer ruido. En los oídos, un silencio afilado, listo para el susto exacto. El abrigo del conductor huele a tierra húmeda, zanja recién abierta. No es perfume de lluvia, es horror que aprendió a oler. Emiliano lo toma, la tela pesa más de lo debido, como si trajera camino pegado. En el borde de la manga, un arco de lodo seco dibuja una media luna. Los relatos de horror ya lo avisaban. Cuando vuelve, trae pedazos de donde estuvo. Lo ve en lo mínimo, una uña con polvo oscuro, clavado como recuerdo sin permiso. Una hoja de maíz aplastada entre el asiento y la puerta, respirando un verde casi muerto. La radio calla, pero un zumbido leve marca pulso de cementerio. El mal no necesita gritar. Deja migas. Y en el pecho hueco, el aire encaja otro tramo, tímido. Emiliano no agradece. Aquí dar gracias también invita. Revisa el espejo. Las siluetas del cultivo ya no observan tan cerca, apenas reflejan distancia. La asombración retrocedió, pero no se fue. Falta cerrar el trayecto sin romper reglas. Y eso los viejos lo repiten sin adornos. Caminar sin mirar. Contar hasta 3 si escuchas tu nombre. Y sobre todo no apagar los faros cuando el camino te pida ojos. Hay caminos que se cruzan como relatos de horror esperando turno. La prudencia tiene forma de manual sencillo. Caminar sin mirar. Si escuchas tu nombre, no respondas. Cuenta hasta 3 por dentro y sigue. El terror busca ojos. Si no se los das, pasa de largo. El miedo tiembla, sí, pero la regla te sostiene. Si necesitas parar, no apagues los faros. La luz es hilo que no se corta. Lo sobrenatural es paciente con sombras, impaciente con haces rectos. Mantén el motor vivo, aunque sea al mínimo. El horror prefiere máquinas mudas. No digas nombres, no preguntes quién te llamó. Deja que el bulto se canse. No mires de frente ni a los lados. Mira el asfalto como cuerda floja. Lo sombrío intentará colarse por el rabillo del ojo con pequeñas asombraciones. Una silueta que refleja tu faro, un susurro que promete alivio. No le debes nada a esa voz. La angustia empuja a comprobar, pero comprobar aquí es pagar. Y si algo golpea la carrocería, cuenta otra vez. 1, 2, 3 y sigue. En la tercera curva, el aire suele aflojar, como si el mal perdiera interés. Nadie aplaude al llegar, solo se respira mejor. Queda el olor a tierra en la ropa, el recuerdo del reloj parado y un hueco mínimo donde el susto decide dormir. Pero algunos dicen que, más adelante, hay quienes esperan junto al camino, y no siempre esperan a cualquiera. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la carretera también mira. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna noche sentiste ese miedo limpio, sin ruido, como silueta avanzando en paralelo? ¿Escuchaste tu nombre y te aguantaste el susto contando hasta 3?
Comparte tus relatos de horror. En esta comunidad nadie juzga. Solo trazamos mapas para cruzar lo sombrío sin regalarle nada al mal. Dime desde qué ciudad nos escuchas y qué regla de madrugada aprendiste en tu familia. ¿Apagar faros te parece valentía o imprudencia? ¿Crees en lo sobrenatural solo cuando huele a tierra húmeda y reloj parado? Sé brutalmente honesto. Esa angustia que te aprieta el pecho. ¿Es advertencia o costumbre? Si te gustó este viaje, deja tu like y suscríbete. Activa notificaciones para no perderte las próximas historias. Cada semana traemos rutas nuevas, asombración que no grita y horror que negocia en voz baja. Aquí el susto no es el final, es la llave para entender por qué algunos siguen esperando junto al camino. Ahora es tu turno. Si el camino te llama por tu nombre otra vez, ¿respondes o vuelves a contar hasta 3? Te leo abajo y, si te atreves, trae una historia que no te suelte.